Bueno, vamos a continuar donde estábamos. Vamos a hablar sobre el podcasting y lo vamos a hacer partiendo desde el contexto en el que nace, que es la web social o web colaborativa. Ya hemos hablado en el módulo sobre la mayoría de las aplicaciones fundamentales de esta nueva web, que ya no está nueva, porque si tenemos en cuenta que los primeros blogs ya nacieron hacia el año 2000, 2001, que el podcasting ya entendido más o menos como lo entendemos ahora, ya estaba en marcha en los Estados Unidos pues a partir del 2003, 2004, pues esta tecnología, teniendo en cuenta la velocidad a la que ahora mismo el mundo digital corre, realmente ya no es tan nueva como nos podía parecer hace unos años. Y además, como ya se ha hecho tan popular, porque ¿quién no usa Facebook o YouTube o Wikipedia en su día a día? Pues me parece que ya no podemos hablar ni de nueva tecnología ni de nueva web. Simplemente hay que hablar de tecnología y de digitalidad y ya está, ¿no? Pero pues dentro de esta web social es donde nace el podcasting. Curiosamente, aunque los blogs se han hecho muy famosos, y los wikis también, gracias a Wikipedia, el podcasting no ha sido tan popular. Y luego veremos un poco por qué ha pasado esto. Ya sabemos que esta web social es una web que realmente lo que hace es poner en contacto al usuario con los contenidos, eliminando las barreras o eliminando los intermediarios que había antes, que era el webmaster o los técnicos en general, y ahora lo que nos permite es a cualquier usuario, sin tener que saber nada sobre HTML o JavaScript, PHP o cualquier otro lenguaje de los que se utilizan en el diseño web, nos permite crear contenidos, y crear contenidos no solamente en texto o no solamente en imágenes, también en audio, y eso es lo que realmente significa el podcasting dentro de la web social. Como ya hemos visto en una de las primeras actividades del módulo, pues hay una serie de adjetivos que corresponden a esta web. Social, lógicamente, porque es como la llamamos también, participativa o colaborativa, horizontal, porque ahora la información no se organiza desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, y creativa. Creativa en el sentido de que al centrarse en los contenidos no tenemos que preocuparnos tanto de la parte técnica como de la parte de crear. Usar la web social es fácil exactamente por eso, porque por un lado anda el contenido y por el otro va la forma. La forma no nos preocupa tanto, bueno, nos preocupa porque nunca podemos dejarla de lado, lógicamente, pero es algo que nos permite ser más autónomos. Cuando abrimos por ejemplo, abrimos Blogger y empezamos a crear un blog, o cuando abrimos Facebook y empezamos a subir contenidos de fotos, vídeos, texto, audio, enlaces, no tenemos que hacer nada técnicamente complicado, simplemente lo damos de alta y se nos abren una serie de ventanas. Esas ventanas, esas interfaces nos permiten, o le permiten al usuario crear contenido sin tener que ser un especialista. Ejemplos más famosos, bueno, YouTube, Wikipedia, hay grandes blogs que ya tienen una cantidad de lectores mucho más alta que incluso periódicos ya muy importantes, por supuesto Facebook o Twitter o cualquiera de las redes sociales que ahora están más de moda. Curiosamente, los medios de comunicación, digamos, más generalistas siempre han tenido, desde hace 10 años, están teniendo muchos problemas con la web social. Por eso hay un enfrentamiento. Generalmente los periódicos han tenido siempre pues, un problema para entender la naturaleza de los blogs, al menos al principio. Ahora parece que ya lo están tomando de otra manera, pero para entender cómo funciona la blogosfera siempre ha habido un enfrentamiento. YouTube ha tenido muchos problemas con las cadenas de televisión que han censurado de alguna manera sus contenidos, pero curiosamente la versión del audio no ha habido ese problema. El podcasting no se ha enfrentado a la radio, que sería lo más lógico si siguiéramos el mismo esquema que con el periodismo escrito o con el audiovisual. Curiosamente, aquí ha pasado lo contrario. El podcasting se ha aprovechado de la radio y la radio se ha aprovechado del podcasting. Y ha habido como un puente, una colaboración bastante rica. Todas las radios ahora ofrecen su versión en podcasting para aquellos oyentes que no pueden escuchar en el momento los programas, pues los cuelgan en sus webs. Y además, el podcasting, digamos, menos profesional o más amateur se ha servido del trabajo de los profesionales, pues utilizando las estructuras de los programas de radio y utilizando un poco todo ese tipo de saber
que ya tienen esos profesionales. Así que, curiosamente, mientras periódicos y blogs se enfrentaban, o mientras YouTube se enfrentaba a las cadenas de televisión, el podcasting amateur y la radio profesional han establecido un puente de contacto, un trabajo colaborativo muy interesante. Vamos a concretar ya un poco más, ya no hace falta ver tanto el contexto, y vamos a intentar definir qué es un podcast. El término es una de esas palabras que se crean y que, bueno, como pasa con la palabra wiki o con la palabra blog, que no se sabe muy bien pues, de dónde han salido, quién empezó a difundirlo, etc. Parece ser, o la teoría más generalizada, pues, que es la unión de las palabras iPod, por un lado, y broadcast, por el otro. Bueno, parece bastante lógico, ¿no? Porque de ahí sale ese podcast que nosotros definíamos antes como un término bastante complicado, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que menos nos interesa de la naturaleza del formato. Y podemos ver primero lo que no es. Los podcasters, los creadores de podcast, siempre insisten mucho en que un podcast no es radio. No es exactamente radio, diría yo. Tampoco es texto, lógicamente, aunque también necesita una base de texto, porque un podcast no está solo en la web, está siempre normalmente dentro de un blog o de otra red social y se presenta a través de un texto. No es vídeo, aunque en muchos casos también los creadores de podcast pues, se dediquen a subir vídeos o hagan videoblogging de alguna forma. Es algo más que todo esto. Yo diría que es una suma de todo esto. La fórmula más habitual para definir lo que es un podcast es audio, que está en la red, lógicamente, no es un audio que está en un CD ni en un DVD, ni siquiera en un vinilo, sino que está en la red y además que te puedes suscribir. No es solamente una canción que está ahí o un programa que está ahí, sino que te permite que cada vez que haya nuevos contenidos tú puedas recibirlos en tu lector en tu programa que utilices para gestionar tus suscripciones. Diríamos que la fórmula casi matemática es que un podcast sería MP3, que es el formato más habitual, siempre con RSS, que es uno de los formatos de suscripción más habituales también en la red. Este RSS, que luego lo hemos visto también en el módulo, es un sistema de suscripción no solo para podcast, lógicamente, se utiliza para todo, blogs, canales de YouTube o cualquier tipo de información que se renueve continuamente en la red, generalmente ya puede tener un canal de RSS que te permite que la información te llegue a ti, que tú no tengas que ir a buscar esa información. Seguro que habéis visto este simbolito que es como una especie de radar, normalmente con un fondo naranja y el dibujo en blanco, y que está en muchísimas páginas web, en muchísimos servicios de la web 2.0. Veremos que hay diferentes formas de audio. El audio que normalmente vamos a manejar nosotros en la web será MP3, pero también seguro que cuando habéis empezado a editar o cuando habéis descargado algunos audios os habéis encontrado con el formato WAV, que es un formato más en bruto, podemos decir. Este formato WAV es demasiado pesado para ponerlo en la red y por eso se utiliza el MP3 que condensa, no con una pérdida de calidad muy pequeña, condensa el formato prácticamente a un 10% de lo que realmente utiliza WAV. Si un minuto en WAV puede significar 10 megas de audio de peso, pues MP3 probablemente signifique 1 mega, ¿no? VMA es un formato que utiliza Windows, es el Windows Media Audio. OGG es un formato como MP3, también muy bien condensado, pero que es libre, no es como MP3 que pertenece a una empresa. FLAC es un formato que generalmente utilizan los melómanos porque es de muy alta calidad, con poca pérdida bastante condensado, con poca pérdida de calidad. Y AAC es el que utiliza generalmente los ordenadores Apple, que es un formato propio de la empresa Apple. Pero bueno, en general estos formatos, el que más nos interesa es MP3, que es el que vamos a utilizar nosotros. ¿Cómo se escucha normalmente un podcast? Pues lo puedes escuchar en streaming, es decir, directamente en el blog o en la red social en la que esté subido, le das al botón de play y empiezas a escucharlo. O te lo puedes descargar en tu ordenador, en tu PC, y lo escuchas desde allí cuando a ti te apetece, pero lo más habitual es que se escuche en tu reproductor de MP3, en tu iPod, en tu móvil, en el coche, bueno, en
paseando al perro o dando una vuelta por el parque o en la playa, donde tú quieras, pero siempre en lo habitual es en un dispositivo móvil. Para escucharlo o para suscribirte, lo que yo aconsejo siempre es iTunes, que es el programa gestor de audio, gestor de música, que viene normalmente con los ordenadores Apple, pero que se puede utilizar también en su versión para Windows. También está el Google Reader, que es el programa o la aplicación de Google para leer suscripciones, esta es para leer RSS, como comentábamos antes, pero también la mayoría de los podcasts ya te dan la opción de que te suscribas por email. Pues cada vez que hay un nuevo podcast recibes un mensaje en tu email diciendo que hay una nueva edición y que si te interesa pues lo puedes descargar o lo puedes llevar en tu MP3, en tu iPod, lo que sea. Si no usáis mucho, si no tenéis muchos podcasts a los que estéis suscritos, pues os aconsejo la versión de email. Pero sí, si os interesa tener, no sé, 10, 12, 14 podcasts que queréis suscribiros, pues entonces mejor utilizar un programa como iTunes, que además tiene la ventaja de que no solamente te informa, sino que te los descarga automáticamente y te los deja en la carpeta donde tú quieres que esté y estás siempre actualizado. Si vais a hacer podcasting, lógicamente uno de los grandes problemas es dónde encontrar música que no tenga copyright, que no tenga derechos de autor, porque lógicamente no podemos utilizar cualquier música que nos guste, no podemos utilizar nada de los 40 principales ni nada parecido, porque probablemente ese tipo de música ya tenga unos derechos de autor claramente establecidos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar música que esté editada con lo que se llaman licencias Creative Commons. Hemos hablado de eso también en el módulo, está en los contenidos. No solamente para la música, para cualquier tipo de contenido que utilicemos en nuestras publicaciones, texto, fotos, vídeos, normalmente si queremos reproducirlos deben tener ese tipo de licencias, porque si no está chocando con el uso del copyright, ¿no? Bueno, para eso os aconsejo sobre todo Jamendo, que es jamendo.com, es una página web, un servicio web muy bueno, donde toda la música que hay es música de Creative Commons, que se puede utilizar para hacer podcasting o para otro tipo de proyectos que tengan relación con la educación, por ejemplo, o Magnatune también. Especialmente Jamendo es interesante porque organiza muy bien toda la información. Puedes buscar por estilos, puedes buscar por el nombre del grupo, puedes buscar por los países, hay diferentes formas de organizar la música y te lo puedes descargar muy fácilmente. Después, una vez que ya hemos hecho el podcast, que ya tenemos el MP3 en nuestro ordenador, lógicamente lo que nos queda es subirlo a la web. He visto que alguno de vosotros lo ha hecho ya y ha utilizado sistemas como Podomatic o GoWare, pero yo aconsejo utilizar espaciopodcast.com porque realmente es muy fácil, es muy simple, es muy cómodo y después realmente, bueno, lo que hace, que es muy poco, que es simplemente subir el podcast, lo hace muy bien. Entonces no me complicaría mucho la vida usando otros sistemas. También funciona muy bien Blip TV, lo que pasa es que Blip TV originalmente estaba pensado para vídeo. Y entonces podemos aprovechar al máximo sus posibilidades cuando usamos vídeo, cuando publicamos vídeo. Y cuando publicamos audio, pues queda un poquito, digamos, como más cojo, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo espaciopodcast.com. Ojo, porque a veces tardan en responder cuando se pide darse de alta, pero bueno, es cuestión de simplemente tener un poco de paciencia y empezar a usarlo. Vais a ver que realmente es un sistema muy, muy fácil. Hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de editar audio, sobre todo el concepto de onda. El audio no es como el texto, no es algo lineal, sino que lo que vemos, luego lo vamos a ver en el Audacity, veremos que hay una onda, y esa onda de sonido, igual que el texto, se puede cortar, pegar, subir y bajar, se puede llevar de un lado para otro de alguna forma. Vais a ver que podemos manipular hasta cierto punto el audio. También es muy importante tener en cuenta el concepto de pista. Podemos coger y grabar todas las pistas que queramos, pero lo que no podemos es después reproducirlas todas a la vez. Cada pista sería como un párrafo de un texto y a nadie se le ocurre poner todos los párrafos juntos, sino uno detrás de otro. Pues con la pista pasa exactamente igual. Podemos tener muchas pistas, pero hay que ordenarlas. Y ahí es donde viene el concepto de mezcla de pistas. Es decir,
Si queremos poner una pista detrás de otra, pues tiene que llevar cierto orden y tiene que llevar también pues, cierta organización del paso de una a otra. Y también hay que tener en cuenta el concepto de canal. Veréis que cuando grabemos podemos grabar en estéreo o en mono. La grabación estéreo tiene 2 canales, la grabación mono tiene solamente una. Esto es bastante más fácil. Con un podcast lo que puedes hacer, pues lógicamente, también lo hemos comentado en el módulo, es crear audiciones a medida. Muchas veces nos quejamos los profesores de que las audiciones que vienen con los materiales, con los libros de texto, son muy largas o van muy rápido o realmente no necesitas toda la audición para trabajar la parte que tú quieres explotar en clase. Bueno, pues la ventaja es que tú puedes tomarlas con Audacity y cambiarlas y adaptarlas a tus necesidades del aula de ese momento. Incluso pues, puedes hacer juegos con ellas, puedes ponerlo un poco más rápido, un poco más lento, puedes cortar un trozo que no quieres que escuche el alumno porque luego va a tener que, no sé, que tiene que imaginar lo que dicen o tiene que completarlo, etc., ¿no? Entonces nos permite manipular el audio. Pero yo creo que realmente, también lo hemos comentado en el módulo, lo que le da al podcasting la fuerza, lo que le da realmente el interés, es que los alumnos pueden hacer cosas con él. No tanto los profesores, porque al fin y al cabo, bueno, es una cuestión de materiales que hay muchísimos, pero lo que sí nos permite el podcasting es que el alumno encuentre su sitio y haga cosas que sean interesantes, creativas, significativas. Es decir, realmente que el alumno pueda expresarse no solamente en texto, sino también en audio, como en este caso. Por eso ya vimos en el módulo que como fuente de input el podcasting es interesante, lógicamente, pero donde realmente gana valor es como forma de output para los alumnos. Y como hemos dicho antes, pues realmente hacer un podcast no es nada complicado, sencillamente se trata de darle al botón rojo, al botón de grabar, y a partir de ahí, pues una cuestión ya de imaginación y también de un poquito de técnica y de un poquito de tiempo, pero no mucho más, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con el podcasting como tarea final? Pues que los alumnos luego tienen esa tarea disponible para siempre. Si se está colgado en un blog o en la red social, en el Facebook o en la web del centro, pues está ahí siempre, no es una cosa que se ha quedado en el aula y ya está, ¿no? Admite comentarios, así que los compañeros o cualquier otra persona, incluso fuera de la comunidad educativa, pues pueden comentar lo que les ha parecido el trabajo que han hecho los alumnos. Y además también es interesante porque nos puede servir como muestras en un portafolio. Cada vez cuando el alumno lleve un portafolio educativo reflexivo, entonces podrá incorporar esos audios que antes normalmente no se incorporaban. Antes solamente se incluían generalmente muestras de texto. Bueno, pues ahora también pueden ser muestras de audio. Las desventajas, lógicamente, la rinofobia, que eso es bueno, pues siempre un poco complicado. Si somos alérgicos a utilizar la tecnología, pues lógicamente el podcasting lo va a incrementar más, porque el podcasting es una tecnología que generalmente no manejamos. No escribimos textos cada día prácticamente, ¿no? Todo el mundo sabe utilizar Word, por ejemplo, ¿no? Pero no todo el día estamos editando sonido, editando audio. Entonces, pues esto normalmente lo va a complicar. También puede ser un problema la falta de medios. Lo único es que no necesitamos un equipo muy profesional para hacer podcasting. Luego lo vamos a ver. ¿Qué es lo que necesitas? Pues un ordenador, lógicamente, cualquier ordenador. No necesitas un ordenador muy potente ni nada de parecido. Simplemente un ordenador, un micrófono y una buena idea. Eso sí que es importante. Yo creo que es más importante que el micrófono, que puede ser un micrófono barato de 3 euros, de estos que venden en cualquier centro comercial, en un Carrefour, por ejemplo. Con eso ya empiezas a grabar y ya te da una calidad normalmente bastante buena. Tenéis que pensar que la gente no se va a fijar, ni los alumnos ni los oyentes se van a fijar en si está perfectamente grabado en mono o en estéreo, si hay un ruido de fondo. Se van a fijar en los contenidos. Si los contenidos son significativos, si están hechos con creatividad, estoy seguro de que el resultado va a ser bastante bueno. Lo que tenemos que hacer, pues normalmente es instalar Audacity en nuestro ordenador y empezar a grabar. Ya habéis visto que Audacity es un programa, es un software libre, así que podemos empezar a utilizarlo sin tener que pagar y que se instala con bastante facilidad. Se puede instalar tanto en Windows como en Linux como en cualquier ordenador Apple. Si queréis tener más información sobre el mundo del podcasting en general, pues yo aconsejo que vayáis a la página de podcastellano.com, que es la página que recoge, es el portal del podcasting en español, y también ahora a partir de Podcastellano, del núcleo central de Podcastellano, se ha creado la Asociación de Podcasting en Español, que también está haciendo ahora pues,
un trabajo muy interesante. Por ejemplo, se está escribiendo el primer libro sobre podcasting en español, hecho por Podcaster, y bueno, una serie de iniciativas muy interesantes, como jornadas o como presentaciones, etc. Sitios donde encontrar podcasting que ya son profesionales, pues lógicamente en Radio Televisión Española, cualquiera de sus canales, Radio 1, Radio 3, Radio 5. Yo aconsejo siempre Radio Exterior de España porque tiene muchos programas sobre historia, ciencia, actualidad, literatura, cultura, lengua, y bueno, pues como fuente de input son muy interesantes para nuestros alumnos. La cadena SER o cualquier otra cadena privada que os pueda interesar, pues también tiene en formato de podcasting sus programas. Y evox.com, que es un lugar muy interesante, es un audio kiosco, lo llaman ellos. Es un lugar que recopila los audios que se encuentran en la red y los organiza por canales. Entonces, es un sitio interesantísimo para encontrar audios, no solo podcasting, pero audios en general sobre muchos temas: marketing, sociedad, tecnología, pero también actualidad, etc. Entonces, además la ventaja que tiene iVoox es que también nos permite subir nuestros propios audios, así que incluso puede ser un lugar pues, como espaciopodcast.com donde podamos crear contenidos con nuestros alumnos, no solamente consumir contenidos. ¿Qué tal si empezamos por hacer un guión? Siempre les digo a los profesores que no empiecen por la parte tecnológica, sino por la parte realmente creativa. Y claro, para hacer un podcast, lo primero, como en todo programa de radio, pues tenemos que hacer un guión que se va a hablar, o como se llama normalmente en la lengua de la radio, hay que hacer la escaleta. Es decir, hay que organizar el trabajo, hay que empezar con una introducción, hay que empezar definiendo el tema, etc. Yo les digo a mis alumnos pues, que siempre tienen 5 minutos para decidir en grupo qué tema el que se va a tratar, normalmente de una manera bastante amplia. Es decir, hoy vamos a hablar sobre pues no sé, recetas de cocina, hoy vamos a hablar sobre viajes, hoy vamos a hablar sobre ecología, o vamos a hablar sobre política. Entonces, cuando ya han decidido el tema, pues ya tenemos que dar un poco de tiempo para definir contenidos. Ahora ya bajamos un poco a un nivel más concreto y ya pues definimos, vamos a hablar de recetas de cocina, pero por ejemplo recetas de cocina, cada uno va a explicar una receta de su país, o su receta favorita, o una receta que tenga que ver, pues, por ejemplo, con la infancia, o que tenga que ver con los productos que se dan en su país, etc. Ya es una cuestión, una decisión del grupo normalmente, ¿no? Del grupo organizado generalmente después en parejas para que quede un poquito a un nivel, como hemos dicho antes, más concreto. Después también hay que definir el procedimiento, es decir, cómo lo vamos a grabar, quién va a ser el locutor o los locutores, lógicamente, quién va a ser la entradilla, quién va a ser el cierre del programa, quién se va a encargar de buscar la música, si hay alguien que quiere incluso encargarse de grabar para que no tenga que hacerlo el profesor, o encargarse de editar el audio. Yo he tenido mucha suerte y casi siempre que hemos grabado, al final había algún alumno que ya tenía alguna experiencia con sonido y ellos mismos se han mezclado pistas, etc. Pero bueno, en caso de que no haya nadie, lo puede hacer el propio profesor, porque luego veremos que es bastante fácil, ¿no? Y después simplemente pues darle al botón y empezar a grabar. Y ya con eso, ya más o menos podemos decir que hemos empezado a hacer el podcast. No sé si ha sido demasiado teórica para vosotros la explicación. Podéis ir dejando vuestros comentarios en el chat, porque después vamos a pasar a ver cómo funciona Audacity. Pues abro el micrófono. ¿Sí? Ya podéis hablar si queréis. Hola. Sí, Ascensión. Bueno, a mí me ha parecido interesante, ¿no? Realmente me ha aclarado algunos conceptos. Y bueno, sí que me gustaría ver he tenido algunos problemas con Audacity, pero quizá porque no le he dedicado el tiempo suficiente, ¿no? Para editar, ¿no? Concretamente. Pero bueno, si vemos un poco luego, quizá también me ayudará. Bueno, pues doy la palabra a otra persona que quiera decir algo, no sé. Muy bien.
Hola, Claudia. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí, sí. Bueno, Claudia hablando. Les comento que me gustó mucho aprender y me resultó bastante, así como dijo Francisco, intuitivo el Audi, pero no tenía la preocupación, que es lo que enfatizó Francisco, sobre los derechos autorales. Porque cuando puse, por ejemplo, en mi blog, en el blog nuestro que estamos haciendo ahora, puse un post, puse una canción que me gusta a mí. Y bueno, entonces fui, coloqué el MP3, lo puse, pero claro, como dijo Francisco, hay que entrar en un sitio especial, es el que tú habías dicho, que es el jamendo, ¿no? Sí. .com. Y bueno, que hay que tener preocupaciones sobre los derechos autorales. Lo demás me pareció excelente y bueno, va a ser una herramienta más para la clase de L. Doy la palabra a otra profesora. Sí, ya he comentado antes que hay que tener mucho cuidado, pero eso no es solamente con el audio. Cualquier material que utilicemos en el aula y que sobre todo que luego queramos publicar, debemos tener los derechos de autor ya concedidos o, en su defecto, que claro, es muy difícil tener esos derechos de autor si no somos una editorial, pues en ese caso normalmente lo que hacemos es utilizar un material que nos permita directamente utilizarlo, como son las licencias Creative Commons. Os aconsejo eso, que miréis un poquito la página web de esas licencias, tenéis todo eso, el enlace en el módulo, porque realmente es un tema que hay que tener en cuenta. No podemos publicar en nuestro blog o en nuestro perfil de Facebook incluso cualquier material. De hecho, nos lo advierten las plataformas cuando vamos a subir material, nos advierten que si realmente estamos seguros de que los derechos de autor de ese material, fotos o vídeos o música, nos pertenecen. ¿Sí? Francisco, ¿te puedo preguntar algo? Sí, sí. Yo, por ejemplo, concretamente con lo de los derechos de autor, ¿no? Yo he hecho un podcast sobre, he leído un cuento, ¿no? El tigre y el zorro, que apareció en 20 minutos. Y me he planteado lo de la autoría, ¿no? Y entonces he pensado que quizás si mencionaba el autor y dónde se publicó, pero aún así no sé si esto sería muy correcto, si sería suficiente con citar la base, de donde lo he sacado. Te refieres al texto, ¿no? Sí, al texto y también la imagen, lo saqué todo, lo que pasa que yo lo he leído, ¿no? Pero bueno, en el caso este cuento que apareció allí. En el caso del texto, ¿Sí? existe el derecho a cita. Entonces, tenemos derecho a citar siempre que la cita no incluya toda la producción completa. No sé si has incluido todo el texto, pero en cualquier caso, en el caso de texto siempre es más fácil eso, acudir al derecho a cita. En el caso de imagen, no. Si la imagen tiene derechos de autor, que tenéis que pensar una cosa, en el derecho, los copyright son naturales, es decir, nadie tiene por qué solicitar el derecho de autor de algo que sabe que es suyo o que puede demostrar que es suyo. Al contrario, en el momento en el que yo escribo algo y lo hago público, automáticamente tiene derechos de autor. Otra cosa es si yo quiero, ampliar el uso de ese texto y quiero limitar esos derechos de autor, entonces sí que tengo que indicar qué derechos estoy presentando. Por ejemplo, Creative Commons, ¿no? No sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, que los derechos de autor son automáticos, son naturales, y solo si quiero limitarlos, entonces sí que tengo que indicar qué licencia estoy usando. Pero si no hay ninguna licencia indicada, es que tiene copyright. Y en el caso de la imagen que tú has usado, si no se indica que es Creative Commons, entonces quiere decir que tiene derechos de autor, que pertenece pues, a la persona que la ha creado, ¿no? Me pregunto... Incluso aunque me aparezca su nombre, ¿no? Aunque se cite, aunque efectivamente. Aparezca su nombre, aunque aparezca su nombre. Podemos poner la música de David Bisbal, pero si David Bisbal no nos ha dado permiso, aunque digamos que es de David Bisbal, tendríamos que pagar derechos de autor. Cristina nos está pidiendo la palabra. Creo que no puede hablar, entonces nos ha comentado por el chat que si realmente puede haber problemas. Si el problema es que llegue la policía a tu casa y te detenga o que un abogado presente una denuncia, pues realmente no llegamos a eso. pero si queremos publicar nuestro trabajo, si queremos hacerlo llegar a mucha gente, pues sí que debemos tenerlo en cuenta porque nos pueden llamar la atención de alguna forma. Si queremos cumplir la ley, lógicamente debe ser así. Otra cosa es la discusión que se está haciendo ahora en la sociedad sobre si es lógico que en una
sociedad de la información, una sociedad del conocimiento como la que estamos empezando ahora a vivir, pues esos derechos de autor que vienen del siglo XIX, si tienen realmente sentido. No, evidentemente no, porque la forma de reproducir los contenidos ahora es muy diferente de hace 200 años, incluso de hace 15 años, ¿no? Entonces ese es un debate que está planteado en la sociedad actualmente. No sé si queréis comentar algo más sobre ese tema o pasamos ya a ver cómo funciona Audacity. ¿Pasamos a Audacity? No, espera un poquito, por favor. Sí. Francisco. Sí, sí. No, repito una cosa. Cuando hablaste sobre el manual, sobre editar, recortar algunas pistas del manual, ¿esto también no es violar algún derecho de autor también? Sí. Porque sí, ahora algunos sí, materiales también están como que no quieren copiar para pasar para MP3 lo que venían en CD, por ejemplo, en algún manual como de difusión o de Delsa. Bueno, lógicamente, si lo vamos a publicar, no podemos hacerlo, pero lo que estamos haciendo es un uso didáctico, ¿no? Ahí, o sea, en clase claro que no hay ningún problema porque nadie sabría, solo mis alumnos y yo nada más. Bueno, pero también porque también también a veces dificultan las cosas, ¿no? Los manuales o las editoras, no sé. Pero bueno, no, solamente claro, esto. Claro, lógicamente. Las editoriales son empresas que todavía están trabajando con un modelo del siglo XX, cuando ya estamos totalmente dentro de una forma de reproducción de contenidos muy diferente. Eso es algo que las editoriales saben que tienen que cambiar, que tienen que luchar contra eso, pero todavía no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que todavía estemos trabajando solamente con formato papel, cuando sabemos que la mayoría o que nuestros alumnos están trabajando con muchos otros formatos que son pues más flexibles, más multimedia, y entonces todavía seguimos teniendo ese objeto que es el manual de papel. Y lo mismo pasa con las audiciones. No tiene ningún sentido que todavía vengan con un CD cuando lo lógico sería que se pudieran reproducir desde una web, desde el MP3 o de cualquier cosa. Sí, la discusión está en eso, en que las editoriales tienen que poner un límite porque están trabajando con un modelo antiguo y nosotros tenemos que saltar de alguna manera ese límite porque nuestros alumnos ya o nuestro contexto educativo nos lo está pidiendo, ¿no? Ok, bueno, gracias. De nada. Entonces, si os parece, vamos a compartir ahora un poquito del Audacity. Vamos un momentito y vamos a ver Audacity en un momento. ¿Podéis ver Audacity? Sí. Lo veis, ¿verdad? Vale, bien. Entonces, sí, bueno, yo voy a hacer algunas pruebas rápidas un poco. Ainhoa no lo puede ver. Bueno, creo que Ainhoa lo está viendo ahora mismo. Sí, Ainhoa lo tenemos abierto. Creo que tú vas con un poco de retardo en la imagen. De todos modos, empiezo a utilizarlo y vosotros ya me decís si lo vais viendo o no. Bueno, ya seguro que lo habéis abierto ya y lo habéis trabajado un poquito. Habéis visto que Audacity tiene una pletina central y esta pletina central es pues, la misma que hay en cualquier pletina de vídeo, de audio, ¿no? Es decir, está el botón de grabar, el de reproducir, hacia adelante, hacia atrás, perdón, hacia atrás, hacia adelante, parar y la pausa. Eso no os voy a explicar porque realmente es muy fácil, ¿vale? Entonces, cuando damos a grabar, hola, ¿qué tal? ¿Ven? Ahora mismo. ¿Perdón? ¿Sí, Claudia? Francisco, saca el audio, me parece que es el audio parece que es el problema. Sacar el micrófono de todos y empezar a hablar de nuevo, porque creo que ese es el problema. ¿Pero el problema para quién? Todo el mundo está viendo ahora bien, ¿no? Porque Ainhoa me dice que ya lo ve. Estando con el audio, Entonces os lo quito, ¿vale? Yo veo bien. De todos modos podéis intervenir a través del chat. Un momentito. Vale, ahora podéis verlo a través del chat.
Podéis, aquí tenemos una pista de audio y lógicamente lo reproducimos. Hola, ¿qué tal? Vale, ahí incluso hemos escuchado que Claudia se ha colado en el audio. Ahora ya sabéis también que tenemos un cursor y que este cursor nos permite trabajar con él. ¿Lo veis? Es decir, podemos cortar. Imaginad que cogemos este trocito de aquí. A ver, que dice hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y lo queremos, pues, simplemente cortar. Pues cortamos con las tijeras y ya está. Si nos equivocamos, le damos a retroceder y vuelve a salir. O lo podemos cortar y cambiar de sitio. Lo podemos pegar en el otro. ¿Veis que tenemos la opción de pegar? Y ahora hemos pasado de una parte a otra del audio. Podemos cortar este trocito aquí, que lógicamente, como apenas hay onda, es que no hay sonido, ¿no? Veis que esta es la famosa onda de la que hablábamos antes, ¿no? También, bueno, esto es una pista, lógicamente, podemos grabar una segunda pista. Hola, estamos grabando aquí la segunda pista. Si ponemos las dos pistas al mismo tiempo... Estamos grabando aquí la segunda pista. Bueno, lo que pasa es que escuchamos una pista sobre la otra pista. Lógicamente, lo que tenemos que hacer es mezclarla. Para mezclarla, tenemos aquí una herramienta en la parte izquierda, que es la que nos permite mover, dentro del tiempo, mover las pistas. ¿Veis? Que ahora tomo la segunda pista y la muevo. Entonces ahora nos permite escuchar una detrás de la otra. Hola, ¿qué tal? Hola, estamos grabando aquí la segunda pista, ¿de acuerdo? Así que esa sería la forma, digamos, más fácil de mezclar pistas. Lógicamente, cuando tenemos 10 pistas diferentes o cuando tenemos pistas que son de diferentes formatos, como música por un lado, o tenemos estéreo por un lado y mono por otro, bueno, pues esto nos va a permitir hacer una mezcla un poquito más lógica. ¿Vale? También tenemos la opción de zoom, que es muy importante, la podemos ver aquí, y que nos permite hacer más grande o hacer más pequeño si queremos, ¿veis? Tenemos zoom para agrandar, zoom para hacerlo más pequeño, porque eso nos va a permitir, lógicamente, ver exactamente qué parte es la que queremos quitar. Imaginad que aquí, por ejemplo, queremos quitar este trozo en concreto, que es un ruido extraño, entonces ya al hacerlo tan pequeño nos permite ir y cortar exactamente eso. Y cuando queremos volver otra vez a ver toda la pista, tenemos esta opción de zoom. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a hacer un pequeño resumen. Si tenemos la pletina de aquí, que es muy simple, muy fácil de play, de grabar y de stop y todo esto. Y luego tenemos esta forma de aquí, esta parte de estos botones de aquí, que son para cortar y pegar, que ya hemos utilizado antes. Y también estas opciones de aquí que son muy, muy curiosas. Es decir, si cogemos, por ejemplo, este trozo del audio y le damos aquí, veis que queda solo ese trozo de audio. Por si queremos aislarlo de alguna manera. Y justo lo contrario, si cogemos este trozo y queremos que quede todo lo demás, ¿veis? Quita este y deja todo lo demás. ¿De acuerdo? Son opciones que nos permite manipular y gestionar el audio a nuestro gusto un poco. Y estas de aquí, que ya hemos dicho que son los botones del zoom. Zoom para aumentar, zoom para reducir, zoom para limitarnos al trozo que queremos ver y zoom para ver las pistas completas que tenemos ahora mismo. Otra opción que es muy importante es la de importar audio, lógicamente. Ya tenemos un audio que hemos grabado, pero podemos tomar audio de otro sitio. Por ejemplo, podemos tomar audio de un MP3. Entonces nos vamos a Proyecto, Importar audio, y vemos que bueno, yo he seleccionado ya un audio de un archivo, de un MP3. Este de aquí, por ejemplo, lo cogemos y ahora vamos a ver que el programa lo está trayendo. Como es un audio más pesado que el que estamos trabajando ahora mismo, tarda un poco en cargarlo, pero veis que ya lo que ha pasado es que ha movido toda la pantalla y en realidad lo único es que este de aquí abajo, la tercera pista, que además veis que es una pista doble porque es una pista estéreo con 2 canales, esta pista es más grande, dura más, porque dura más de 4 minutos y medio, y además está grabada en un volumen mucho más alto que las otras dos.
Entonces, si quisiéramos poner esto de fondo, por ejemplo, mientras yo estoy hablando que esta música suene de fondo, primero tendríamos que hacer un zoom para poder verlo mucho más de cerca. Y veis, si ahora lo escuchamos, vamos a grabar. Hola, ¿qué tal? Hola, estamos grabando aquí la segunda pista. Y suena así de fondo esta música. Bueno, la música no es realmente la mejor para este ejemplo, pero podemos traer, a ver, la música un poquito más para acá, a ver si se escucha algo un poco más interesante. Bueno, veis que la música es demasiado fuerte, entonces lo que tendríamos que hacer, volvemos sobre el zoom, tomamos la parte de la música que queremos bajar el sonido, que es la misma que corresponde a las dos pistas anteriores, y nos vamos a efectos, buscamos la ecualización, y este es el ecualizador de Audacity. Simplemente cogemos la línea de sonido y la bajamos, y vais a ver que ahora baja, y ahora es muy diferente. Ahora, si lo ponemos a reproducir, hola, estamos grabando aquí la segunda pista. Veis que lo que hemos hecho ha sido poner de fondo una música más baja que la voz, y eso pues nos permite un poco hacer el juego como si fuera en la radio. También podemos hacer lo contrario, podemos coger la voz, vamos a imaginar este trozo de voz, por ejemplo, nos vamos a efecto, ecualización, y ahora hacemos lo contrario, que la subimos. Entonces vais a ver que ahora veis, se oye mucho más. Hola, estamos grabando aquí la segunda pista. ¿De acuerdo? Un efecto también que es muy interesante, pues por ejemplo aquí, al entrar el audio, vamos a verlo un poco más amplificado, podemos hacer que el audio entre suavemente, como en una pista de un programa de radio. Podemos cogerlo aquí, cogemos este trozo del audio, le damos efecto y usamos el efecto fade in, o es que no recuerdo ahora cómo se dice en español, pero es que se introduce suavemente de alguna forma. Vais a ver que ahora lo que ha hecho ha sido disminuir al mínimo, ¿no? Y la música entra muy suavemente. Y se puede hacer lo contrario con el efecto fade out. Como veis, Audacity te permite un montón de cosas. Tenéis que ir a efectos y probar los diferentes. Vamos a ver, vamos a coger un trozo aquí para que veáis algunos efectos más. Por ejemplo, puedes amplificar el sonido, puedes meterle bajo, puedes ecualizarlo como hemos visto, puedes ponerle algún tipo de efecto de como un eco o un sistema como este que se llama wow wow, que hace eso es más para música, lógicamente. Podemos cambiar la velocidad, podemos cambiar el tempo, podemos hacer o normalizar. Si podemos coger un audio con diferentes volúmenes, y opción de normalizar te permite tener un volumen único. Como veis, bueno, pues realmente al final lo que nos queda es un audio bastante parejo y que luego nos permite, lógicamente, reproducirlo. Cuando ya hemos terminado, cuando hemos editado todo lo que queremos editar, nos vamos a archivo y lo guardamos. Muy importante, cuando guardamos en Audacity, estamos guardando en un formato propio de Audacity, AUP, que es Audacity Project. Eso no nos sirve nada más que para editar en Audacity, no nos sirve luego para reproducir ni en la web, ni en un MP3, ni nada. Después, cuando ya hemos guardado en el formato propio, tenemos que exportarlo a MP3. Aquí podéis tener algún problema, porque si es la primera vez que habéis utilizado Audacity, veréis que Audacity no exporta a MP3 por defecto, sino que necesita tener un archivo, un decodificador que le permita hacer eso. Esas instrucciones las tenéis en la plataforma, así que no vamos a insistir aquí. Pero una vez que ya lo tenéis, exportáis a MP3, y ese MP3 es realmente el podcast. Y ese MP3 es el que tenéis que subir normalmente a vuestro blog o a vuestra web, o donde lo queráis reproducir. No sé si queréis hacer algunas preguntas sobre lo que estamos viendo ahora mismo, sobre Audacity. Os vuelvo a dejar el micrófono.
¿Sí? Hola, ¿Sí? ¿me oís? ¿Sí? Francisco. Sí, sí. Sí, te quería preguntar, no me ha quedado muy claro el paso de una pista a la otra, o sea, como eh, simplemente lo pongo digamos, en la pantalla tal como lo hemos visto, lo pongo donde acaba uno y empieza la otra, o sea, la muevo. Es así, como paso Si quieres poner una de detrás de pista a la otra, otra. sí, si quieres Sí, poner, sí, si quieres ponerlas así, es lo lógico también. Hemos visto las dos opciones, poner una después de otra o poner una debajo de la otra si es música, como una música de debajo de fondo. otra, sí, Claro. vale. Sí, sí, sí. Y entonces para mover una pista es con aquella herramienta que hemos dicho. Claro, que hemos visto, ¿no? habéis Sí, vale. visto que en la parte de la izquierda tenéis las opciones de cursor. Tenéis el cursor normal, Sí. que es el que te permite cortar y pegar, y luego tenéis otro que es con dos flechitas, y este es el que te permite mover. Mover, vale, vale, sí, 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 sí. De acuerdo, gracias, ahora sí me ha quedado claro. Muy bien. Gracias. Nada. Creo que Ainhoa está intentando... ¿Hola? ¿Ainhoa? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, sí, te oímos. Hola. Soy Ainhoa. ¿Se me oye? Hola, perfecto. Sí, te oímos. Sí, sí, se me oye. Hola, buenas tardes. Hola. Ah, sí, quería hacer una... es que yo vivo a caché. Solo que no me ha quedado claro cómo importar desde el formato de Audacity a MP3. ¿Cómo lo podemos hacer? Un momentito, te lo explico directamente allí, ¿vale? Podéis ver ahora Audacity, ¿verdad? Primero, tenemos que guardar el proyecto, lógicamente. Podemos poner el nombre que nosotros queramos. Vamos a llamarlo, por ejemplo, proyecto A. ¿Vale? Vamos a guardarlo. Entonces, lo guarda en bruto. El formato de Audacity es un formato que luego te permite editar y por eso está todo el contenido está en vasto, digamos, ¿no? Pero lo que nos interesa es algo como un MP3 que nos permite después reproducirlo en cualquier parte. Le damos a exportar como MP3, te va a decir que vas a mezclar las pistas y que después no vas a poder editarlo como pistas. Eso es muy importante. Es decir, todas las pistas que tenemos ahora, en este caso tenemos 3, pero en otros casos podemos tener 12 o 14, luego se van a convertir en una sola pista, que eso es lo que hace MP3, en un solo chorro de sonido, por llamarlo de alguna manera. Entonces te va a decir, ¿lo quieres llamar a MP3? Pues sí, lo guardamos y te va a preguntar si tú quieres ponerle información a ese sonido, a ese audio, si te quieres meter lo que se llaman las etiquetas, las ID, las etiquetas ID3, que son las que te permiten después que cuando el lector de MP3 lo reproduzca, pues te diga exactamente el título del audio, quién lo ha hecho, en qué álbum estaba, etc. Bueno, pues aquí podemos poner, lo podemos llamar prueba, por ejemplo, y ya está. Ok, y guardar. Veis que ahora pues tarda un poquito porque es una operación que necesita normalmente un tiempo para codificarlo, más o menos, pues, no sé, en este caso por ejemplo, depende del ordenador, de la memoria RAM que tenga, pero generalmente pues no necesita más de 10-15 segundos por cada minuto que tenga que procesar, pero eso depende un poco de la velocidad que tenga el ordenador. ¿Lo estáis viendo o no? ¿Lo puedes ver, Ainhoa? Perdona, Francisco, es que capto algunos trocitos. Me he perdido la parte en que guardas o empiezas a guardar. Bueno, de todos modos es un proceso muy Después fácil. de haber guardado en el formato de capa, ¿sí? Sí. Primero tienes que guardar siempre en el formato propio de Audacity. Y cuando ya lo tienes guardado en ese formato, exportas a MP3. Sí. Ya está. Ya está. Te va a preguntar si quieres poner una información extra, las etiquetas. ¿Sí? Así que te lo pregunta directamente. Sí, sí, te pregunta si quieres
si quieres poner la información de las etiquetas. Si tú quieres poner la información, la pones, es algo opcional. Hombre, yo siempre aconsejo que pongáis esta información porque así cuando se reproduzca en alguna parte, la gente va a saber qué se está reproduciendo realmente. ¿De acuerdo? Entendido, gracias. De todos modos, podéis después preguntarme todo lo que queráis en los foros. Y así. Todo claro, gracias. Vale, gracias a ti, Ainhoa. Si os parece, podemos abrir un turno de unos minutos también, si queréis preguntar algo que no tenga que ver directamente con el taller de podcasting, que sea algo que tenga que ver con el curso, algo que queráis comentar o alguna duda que algo que no tengáis claro en este momento, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis el micrófono abierto para las 4? Hola, ¿me oís? Sí, Ascensión. Sí, Te quería preguntar sobre el trabajo final. sí. Recomendabas unos libros de texto. Yo no estoy muy familiarizada de momento con estos libros que tú dices, Gente, me parece, y el otro. ¿Y Aula? Bueno, en el módulo me refiero. Y Aula. Pues, Sí, sí, sí. Yo tengo, bueno, porque tengo uno que es rápido, que me parece que también, bueno, que me gusta bastante, ¿no? Y no sé si también podría servirme, ¿no? De utilizar alguna unidad de rápido, del libro rápido. ¿Conoces Sí. el método? Sí. ¿De difusión? Sí. Me parece bien. La recomendación de Gente y de Aula es porque son los únicos que, en mi opinión, realmente están haciendo tareas comunicativas. Si los otros métodos, aunque hablen de tareas, en realidad están haciendo actividades. Sí. En el caso de Rápido, Ya. es una colección de actividades más que un libro de tareas. Pero si tú encuentras una actividad Ya. que sea interesante, que sea comunicativa, transfórmala en una actividad 2.0. No podemos obligarte a que uses un método en concreto, porque lógicamente... No, de hecho, pues me parece interesante, incluso a lo mejor, pues, porque no, la verdad es que hasta ahora no me he dedicado al español, ¿no? Y no tengo muchos materiales. O sea, el conocerlos también me va bien, igual me paso por la librería a ver si lo... Bueno, no hace falta porque la editorial... Pero si no, pues utilizaré este de rápido. Claro, pero la editorial La editorial también tiene, sí. tiene unidades de prueba que tú puedes bajar y que tú puedes utilizar. Vale, también ¿sí? puedo. Y también De acuerdo. la idea de hacer con estos materiales es porque ya hay ejemplos con esos materiales que están publicados, ¿no? Vale. Sí. Pero que cualquier otro que Muy vosotros bien, vale. veáis que es una tarea, pues sin problema, lógicamente. Ujú. No tengo comisión de De acuerdo. difusión, ¿eh? Vale, de acuerdo, gracias. De nada. Bueno, creo que Cristina quería preguntar algo sobre el wiki, ¿no? El wiki tiene un botón de edición y una vez que abres ese botón de edición es como empezar a trabajar dentro de un procesador de texto tipo Word. Lo único que hay que tener cuidado de que lo que borres, pues estás borrando lo que estaba haciendo antes un compañero, pero no tiene ninguna estructura diferente de la que tiene un texto de cualquier procesador de texto, ¿no? Claro, es un poco diferente porque también cuando cambias de Word a otro sistema, pues tiene los botones en otro sitio, pero en general veis que los botones son muy básicos y que no hay que hacer mucho con él. Además, los tutores hemos dejado una estructura para que podáis trabajar sobre ella, para que no tengáis que hacer nada diferente, simplemente entrar en vuestra parte y poner vuestra aportación. No sé si esta era la pregunta, Cristina. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre el funcionamiento del módulo, pero bueno, siempre tenéis los foros, siempre me podéis escribir o me podéis comentar. También he dejado mi dirección de Skype
en el módulo, por si tenéis cualquier duda que queréis resolver, que pensáis que no se puede resolver vía foro en el módulo, pues me escribís, me llamáis o lo que vosotros veáis, ¿vale? Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta de última hora. Pues entonces, nos seguimos viendo en el módulo. Un abrazo y hasta la próxima. De acuerdo, pues. Gracias, hasta luego. Hasta otra. Chao. Adiós. Chao.